se llaman fillers, ¿no? Los fillers de ácido hialurónico siguen siendo unos tratamientos, te diría, más elegidos para los labios. No sé si para pómulos también va, para las patas de gallo, las arrugas acá en... Las más profundas, ¿viste? Que se te Esta, hacen. esta de acá, Eso, sí. al costado del... Sí, la marca, esta marca como de cansancio, Claro. que se llama aquí cuando uno sonríe, Sí. que después parece como Los un surcos, perro. el surco nasogeniano. Claro, que parece como un rope que se le va cayendo el moflete. Bueno, y está cada vez más en auge. Quiero saludar a la doctora Griselda Seleme, que es médica especialista en cirugía plástica y estética, matrícula nacional 80.033. Griselda, buenas tardes. Sebastián Shapiro, desde aquí, desde Duplex, en L2 de Bahía ¿Qué Blanca. tal? ¿Cómo Buenas va? tardes. ¿Todo bien? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Acá trabajando, así que hice una interrupción para poder compartir con ustedes este espacio. Muy amable. ¿Qué es el ácido hialurónico? Bueno, el ácido hialurónico es una sustancia que es producida en laboratorio, pero que reproduce uno de los elementos que nosotros tenemos en la piel. La piel cuenta con dos elementos. Uno es el ácido hialurónico, que es lo que produce fundamentalmente el sostén y la hidratación de la piel, y el otro es el colágeno. A medida que van pasando los años, el ácido hialurónico se va perdiendo como otras sustancias de la piel, también debido a veces al estrés, debido a todas las sustancias, todas las noxas del medio ambiente. Pero también lo que se ha logrado es que esta sustancia, utilizar esta sustancia no solamente para hidratar la piel, que eran sus usos iniciales, sino también para reproducir el volumen de algunas zonas que se van perdiendo con el paso del tiempo. Como todo, la cara se va como desuflando, se va como desinflando, y entonces estas pérdidas de volumen en algunas zonas va produciendo un efecto de envejecimiento en el rostro, como por ejemplo también en los labios, porque a veces los labios pierden volumen y otras veces ya no los tienen naturalmente. Entonces el reproducir el volumen de los labios produce un efecto de embellecimiento y de rejuvenecimiento en el rostro. ¿Cuánto dura? Hay diferentes tipos de ácidos hialurónicos. Si uno lo ve al ácido hialurónico y lo puede tocar, es como una gelatina, es un gel. Entonces hay diferentes tipos de densidades que son hay unos que son más fluidos, otros que son más espesos, y entonces depende de esto es la indicación que uno lo va a dar. Pero hoy lo que se ha logrado, el gran avance que ha habido con los ácidos hialurónicos, es que son de larga duración, duran más de un año. Hay algunos que duran un año, otros año y medio, otros hasta más de 2 años. Lo bueno de esto es que se va con el proceso de envejecimiento, es decir, no hay nada permanente. El otro factor positivo, es el que acompaña el proceso, cualquier cambio que nosotros hagamos acompaña el proceso de envejecimiento. Y el tercer beneficio que tienen estos productos es que también ante cualquier eventualidad tiene como un antídoto, que uno lo puede degradar, lo puede transformar en agua, lo puede diluir, y entonces de esa manera uno puede revertir cualquier efecto no deseado de este tratamiento, o que al paciente no le guste, que es poco probable. Griselda, cuando uno realiza un tratamiento de estas características, se indica que hay que tomar algún tipo de medicamento posteriormente, antes, agua, alguna dieta, hay que hacer algún seguimiento por parte de cómo reacciona también la parte de la piel. Y le hago otra pregunta en la misma. ¿Esto cuando se diluye después todo vuelve a ser como antes? O sea, porque me imagino que si dura 12 meses habrá que hacer un mantenimiento 11 meses y medio, o la renuevo el mantenimiento. Y si uno no lo quiere realizar, la cara vuelve a tener la morfología que tenía antes de la aplicación. Bien, buenas preguntas. En primer lugar, son tratamientos médicos que deben ser realizados por profesionales, y como en todo en medicina, antes de realizar un tratamiento, uno debe realizar
un interrogatorio exhaustivo del paciente, evaluar si el paciente está cursando con algún proceso infeccioso, si tuvo tratamientos previos, qué se utilizó en los tratamientos previos, evaluar si hasta incluso procesos odontológicos son importantes conocerlos, porque estos pueden realizar algún tipo de efecto colateral durante el tratamiento, posterior al tratamiento. Por lo tanto, como esto es medicina, debe ser realizado por un médico especialista, no tampoco por cualquier médico. La matrícula de profesional o de médico no habilita a realizar el tratamiento, tienen que ser especialistas en la materia, en cirugía plástica, en dermatología, en medicina estética, pero especialistas. Y como te mencioné, un diagnóstico, un interrogatorio exhaustivo, evaluando alergias, por ejemplo. Si todos estos elementos se descartan y el paciente está en condiciones de realizar el tratamiento, no se debe realizar ninguna dieta en particular, o en general, en la mayoría de los casos, tampoco va acompañado de ningún tipo de tratamiento médico posterior. Hay ocasiones o casos particulares donde sí requiere algún tipo de acompañamiento con algún tratamiento, pero lo habitual es que no. Lo segundo que me preguntaste, o lo último, voy a la última pregunta, es la gran pregunta, ¿no? ¿Qué pasa después si me realizo el tratamiento? Cuando se va el producto, ¿qué sucede? ¿Cambio? ¿Quedo peor? ¿Quedan más avejentados mi rostro, mi cara o mis labios? No, el proceso es muy paulatino, el proceso es lento de reabsorción, y por otro lado lo que se comprobó es que con la propia aplicación del ácido hialurónico nosotros estamos estimulando la formación de nuestro propio colágeno, es decir, que en parte también logramos recuperar a través de este estímulo parte del colágeno perdido. Entonces no hay un proceso, un adelgazamiento, una flacidez, no se empeoran los procesos de envejecimiento. Lo que sucede es que vuelve a quedar como antes, pero no volvés al punto cero. Estás un poco mejor que antes de realizar el tratamiento. No sé si fui clara con la respuesta. Perfectamente, La Griselda. Estoy segunda, charlando con Griselda Seleme, que es es médica, es doctora médica especialista en cirugía plástica y estética, hablando sobre el uso estético no invasivo, el uso específicamente del ácido hialurónico. Y me comentaba que había diferentes clases de ácido hialurónico. ¿Por qué? ¿En qué se basan los diferentes contenidos, las diferentes clases y si son para diferentes intervenciones? Bien, el ácido hialurónico tiene múltiples indicaciones. Una de las más populares, o incluso una de las primeras indicaciones, ha sido el tratamiento del embellecimiento de labios. Pero el ácido hialurónico también se utiliza, empiezo por las indicaciones para comentarte luego las diferencias. Otra de las indicaciones que se utilizan actualmente es para el rejuvenecimiento. Cuando uno va envejeciendo, hay partes de la grasa del rostro que se va perdiendo, se va adelgazando, uno acumula grasa donde no quiere y se pierde en otras zonas donde uno quisiera tenerlas. Entonces esta reabsorción de grasas y de otras estructuras va produciendo, va modificando la forma del rostro, que muchas veces, por ejemplo, de triangulares pasan a ser más cuadrados. Entonces, aplicar ácido hialurónico en diferentes zonas, como por ejemplo los pómulos, por ejemplo el contorno de la mandíbula, produce no solamente un efecto de envejecimiento, no solamente el aumento en sí de los pómulos, sino que la tensión, la atracción de diferentes zonas o diferentes tejidos o diferentes áreas del rostro, que a su vez el resultado es un rejuvenecimiento del mismo. Entonces, por ejemplo, si vamos a tratar un contorno de mandíbula o vamos a tratar un pómulo, necesitamos un ácido hialurónico que sean más espeso, que tengan mayor densidad, mayor firmeza, entonces para lograr ese efecto de tensión y de sostén.
Ahora, si vamos a tratar arrugas finas o vamos a tratar un labio, vamos a necesitar ácidos hialurónicos que sean más fluidos, que acompañen más a la gesticulación para que no resulte en un efecto artificial del mismo. Ujú. Por eso es que hay diferentes tipos. ¿En qué varían? Varían en el porcentaje de ácido hialurónico y en la densidad del mismo que nos va a permitir lograr diferentes resultados y diferentes usos. Griselda, ¿y cuáles son los tratamientos más solicitados? No solamente por mujeres, y también por hombres, me imagino. Hablando de ácido hialurónico, uno de los tratamientos más solicitados es la remodelación del contorno facial. Por ejemplo, zonas que dan un efecto de rejuvenecimiento muy importante en el rostro es tener un contorno de mandíbula bien definido, sin irregularidades, sin esas pequeñas bolitas que se hacen como a los costados del labio y que a los costados del mentón, que se llaman bulldog, tienen diferentes nombres populares y nombres propios. Entonces, esa irregularidad del contorno es una de las zonas que más efecto de envejecimiento y de tristeza produce en el rostro. Otra de las áreas que también consultan mucho hombres y mujeres es justamente la mejoría, la atención de la zona de los pómulos, porque esto no solamente aumenta el rostro, aumenta los pómulos, sino que también ayuda a levantar parte de la mejilla, de ese surco nasogeniano que empieza a desinflarse y empieza a caer. Antes lo que hacíamos era rellenar el surco y eso se vio con el paso del tiempo que va produciendo una cara rara, una cara deformada. Parece algo, Entonces, hay veces que como que se hincha, ¿no? Como una torta frita ahí en la sartén, ¿no? A veces hay gente que tiene un tratamiento mal hecho, claramente, ¿no? Y es como que eso que claro. o es Botox, es eso, es otra cosa. Bueno, son dos cosas, eso es una confusión muy Por frecuente eso le en la pregunto, mayoría de los o sea, y pacientes, claro, hago esta pintura, ¿no? Para que la gente se imagine, sí. para diferenciar, usted dirá que es la que sabe. Que es como que queda como la Son cara dos como cosas inflada. totalmente diferentes. El Claro. Botox es una toxina, es la toxina botulínica, que hace más de 20 años o 30 años que está en el mercado, y esto lo que produce es una relajación de los gestos, de algunos músculos que producen arrugas. Por ejemplo, cuando uno se sonríe, las famosas patas de gallo, el exceso de gesticulación produce las arrugas gestuales, o por ejemplo el entrecejo, hay personas que fruncen mucho, incluso desde muy joven están siempre con el ceño fruncido, con un efecto de preocupación, con un efecto de cansancio en el rostro o de enojados. Entonces, para este tipo de arrugas, para relajar esos músculos que producen ese efecto de tensión en el rostro, se utiliza la toxina botulínica. Ajá. La toxina botulínica no rellena, lo que hace es relajar el músculo y es un tratamiento que se repite aproximadamente 2 veces al año. La mayoría de los pacientes que quieren mantener el resultado con 2 veces al año es suficiente. Tampoco es una frecuencia tan alta. Los ácidos hialurónicos lo que hacen es o voluminizar o restaurar el volumen perdido. Muchas veces pacientes vienen a la consulta y dicen, no, yo no quiero una cara gorda, porque todas las personas que se rellenan, lo que sucede es que a veces pérdidas de volumen en determinadas partes del rostro, como por ejemplo en el surco de la ojera, el surco lagrimal, esa línea que va entre el ojo y el costado de la mejilla, y porque muchas veces un motivo muy común fue durante o post, bueno, no podemos hablar de pospandemia, o una vez que se empezaron a permitir determinados tratamientos en este contexto de pandemia, es justamente esa zona del rostro que produce un efecto de tristeza, de cansancio, porque con los Zoom, con las fotos, con las selfies, generan esas sombras que producen un efecto mucho más demacrado, de cansancio,
cansancio en el rostro. Entonces, tratar esa zona ha sido uno de los motivos habituales de consulta. Para esas zonas hemos necesitado, por ejemplo, se utilizan ácidos hialurónicos. Que lo que hace, como te dije, Botox relaja arrugas gestuales, y uno de los usos en estética más comunes, porque tiene muchísimos usos en patologías también, la toxina botulínica, es el tercio superior, patas de gallo, arrugas de entrecejo y frente. El ácido hialurónico se utiliza para o voluminizar o restaurar volúmenes perdidos. Otra de las áreas que se utiliza muchísimo el ácido hialurónico es la zona de la ojera. A veces ese surco, esa depresión que hay entre el párpado inferior y la mejilla, forma una depresión, que esa depresión produce ese efecto también de cansancio, de ojeroso, como mencionan los pacientes. Griselda, ha sido perfecta su explicación y también este panorama que nos ha brindado acerca del ácido hialurónico. Le agradezco infinitamente que nos haya atendido y que tenga muy buena tarde. Muchísimas gracias a ustedes. Por favor, la doctora Griselda Seleme, médica especialista en cirugía plástica y estética, matrícula nacional 80.033, hablando sobre los tratamientos estéticos no invasivos, en este caso con ácido hialurónico.